Hace un momento estábamos discutiendo las primeras intervenciones con respecto al tema de la educación en Cuba y teniendo en cuenta que, por suerte, ¿no?, me muevo en los dos ámbitos, es decir, trabajo en la Universidad de Holguín como profesor de periodismo y en la Asociación de Holguín como vicepresidente. Quería discutir, incluso está en los debates recogidos, que la educación cubana es un problema de responsabilidad de cada uno de nosotros y el papel que le toca a la asociación en aras de transformar y protagonizar, ¿no?, estos espacios desde la cultura, desde el pensamiento cultural. En este sentido, pienso que debe existir una relación más coherente entre el MINCUL, que como decía Díaz-Canel es quien debe llevar a cabo la política cultural del país, el Ministerio de Educación Superior como entidad que organiza, dictamina las políticas de trabajo en las universidades, que es el tema en el que me voy a centrar, y que, bueno, deben nutrirse del apoyo de la asociación, la UNIAC y las instituciones culturales en cada territorio. En la relación que debe existir para cumplir los 3 puntos esenciales que nos hemos propuesto como premisa de esta cita, cultura, educación y sociedad, creo necesario la revitalización de las universidades cubanas como centros generadores de cultura. Con la ubicación de una universidad en cada provincia se hace urgente convertir a las mismas en verdaderas universidades. El papel que juegan no puede quedar circunscrito al tema docente. El estudiante universitario tiene que recibir, además de sus conferencias, asignaturas propias, un grupo de conocimientos que le aseguren su formación como intelectual. El egresado tiene que ser necesariamente un hombre culto, que domine un alto grado de información. La división que hemos establecido entre las carreras técnicas y las de humanidades no puede ser una justificación para que, desde la propia universidad, se gesten acciones que contribuyan a la formación efectiva de los mismos. En este empeño es útil repensar el trabajo del Departamento de Extensión Universitaria, bueno, ya se refirieron a ellos también, como mecanismo creado para la promoción de los valores culturales más representativos de sus propios estudiantes y de insertar a la universidad en la vida cultural de cada territorio. No puede suceder que este departamento solo tenga a su cargo la realización cada año de los festivales de artistas aficionados, sino que deben trabajar de manera constante en este sentido. Por otro lado, pensar en la universidad como centro cultural activo permitiría ampliar su papel, ubicarlas en una real dimensión que deben ocupar estos centros como representación del pensamiento y la acción, que siempre fueron, bueno, premisas y constantes en las universidades, de acuerdo a que son los estudiantes universitarios los que mayor juventud acumulan, bueno, y en fin, todos los proyectos que uno desde la juventud puede iniciar. Y es preocupante la concepción con la cual trabajan estos centros, sin tener en cuenta una mirada amplia y centrada en el futuro de los universitarios cubanos. Pero no podemos olvidar que los mismos forman parte, bueno, del ministerio y tienen que ser vanguardia en el tema de la juventud, considerando que son los estudiantes universitarios, o deben ser, los mejores en cada una de las carreras. Eso era lo que quería. Gracias. Visiones de una utopía o realidad visible. Mi nombre es Freddy Núñez Estenós, soy invitado al Congreso, soy de Camagüey y dirijo en Camagüey el proyecto Teatro del Viento. Visiones de una utopía o realidad visible. Hace unos años intervine en el plenario de la Asociación Hermanos Saiz. Luz sobre las sombras era el título de aquella intervención que, cuando la escribí en mi casa, me hizo pensar en más de una ocasión si debía hacerla pública o no por la crudeza de alguna de sus reflexiones. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando, aún tembloroso después de mi intervención en el plenario realizado en el Teatro de la Escuela de Instructores de Arte Nicolás Guillén de la ciudad de Camagüey, los presentes ovacionaron rotundamente aquellas palabras que meses después aparecerían publicadas en varios sitios de internet y en la revista Dédalo? Para aquel entonces era un tanto más joven, no había cumplido los 35 y aún estaba dentro del tiempo considerado reglamentario para pertenecer a la Asociación Hermanos Saiz, aunque sé bien que esta es una organización que suele trascender las normas para bien, y ahora, un tanto más cerca de los 40, me considero miembro permanente y activo de esta organización. Sería imposible para mí, para Teatro del Viento, agrupación que lidero en Camagüey, poder contar su historia sin el amparo oportuno de la Asociación Hermanos Saiz, que sin ambajes nos dio cobija, nos mostró el camino y nos dejó abiertas las puertas para iniciar un viaje muy duro, difícil y hermoso dentro del panorama teatral cubano. En aquella intervención me refería directamente a una serie de tópicos relacionados con la política cultural y su impacto directo en la sociedad cubana contemporánea y especialmente en los jóvenes.
La Revolución Cubana se asoma ya a su cumpleaños 55 y si uno hace una revisión profunda, advierte un cambio considerable en el pensamiento de los habitantes de esta isla, esencialmente en los jóvenes. La dinámica acelerada de la sociedad moderna, el entorno político y social, la crisis económica a gran escala, el acceso a la información verídica o no, gracias a la maravilla de Internet, pudiesen ser herramientas o condiciones propicias para debilitar y socavar el pensamiento de los jóvenes. No es un secreto las sumas millonarias que se invierten por nuestros enemigos para intentar inducir directamente un cambio de mentalidad en los jóvenes de esta isla. Y no son pocos los que han claudicado y se han pasado al bando contrario o militan en una especie de limbo o vacío donde su suerte o destino no se apega a nada, ni cree en paradigmas, ni defiende utopías, ni apuesta por un futuro cierto y posible. Cuando yo era un adolescente, deliraba con las canciones de Silvio y en derredor de un tocadisco Ilga nos agrupábamos varios jóvenes para cantar a coro Pequeña Serenata Diurna. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. Yo no pido, ni soy capaz de imaginar que los jóvenes de ahora se comporten de la misma manera, ni canten los mismos signos de antaño. El tiempo ha pasado y de forma irremediable todos hemos cambiado. Después de la crisis económica de los 90, la sociedad cubana se transformó de forma drástica. El país hubo de hacer reformas en su economía para intentar garantizar su supervivencia. Y digo supervivencia en el sentido literal y claro de la palabra. Los que vivimos esa etapa saben bien de qué estoy hablando. Esta crisis tuvo un impacto demoledor en la economía de este país, impacto visible y tangible desde los primeros momentos de la caída del campo socialista. Mientras en la vieja Europa se celebraba el fin de la Guerra Fría, nuestros líderes perdían el sueño intentando rearmar el rompecabezas de nuestra economía. La crisis de los 90 traería una crisis mayor, una crisis que alcanza nuestros días. Un sector importante de la juventud cubana iniciaría un proceso que yo llamo proceso de introversión o desapego. Como ostra se metería en su caracol y dejaría que la vida pasase frente a su puerta sin involucrarse activamente en ningún proceso que implicara un mínimo esfuerzo. Todos, absolutamente todos, somos responsables de esto. En esta etapa se inició una crisis progresiva en los valores. El sistema de educación se debilitó considerablemente frente al éxodo masivo de maestros y bien sabemos que la educación es un sector decisivo en la formación del hombre nuevo, el hombre necesario y útil para la revolución, el hombre necesario y útil para intentar cambiar el mundo. Repensar y diseñar nuestras estrategias que partan desde el rescate de un sistema educacional coherente con su tiempo, un sistema educacional riguroso y profundo, debe ser una de las batallas inaplazables de nuestro tiempo. La Revolución Cubana en los últimos años ha tenido una apertura considerable en el plano del cuestionamiento crítico. Ahora es posible encontrar en varios de nuestros medios de difusión programas orientados a la revisión de puntos álgidos en nuestra sociedad. Aún son pocos estos programas y algunos son un tanto cobardes y mojigatos, pero algo es más que nada. E imagino que sea solo el comienzo de una verdadera apertura que sacuda los cimientos de nuestra sociedad. La gente comienza a expresarse de frente y a opinar sin miedo con el fin de mejorar la vida. Y no hay que tenerle miedo a hablar ni a debatir abiertamente. Esto significa crecimiento y madurez. Pero por sobre todas las cosas significa compromiso. Y eso es lo que verdaderamente necesita este país. Pasar del discurso elocuente a la realidad palpable y tangible. Nos corresponde a los jóvenes echar el alma en este empeño. Pero este debate debe ser un discurso común, hablado en un solo idioma y a una sola voz. En mi intervención del año 2009 repasaba la vida cultural de la isla y su grisura. Las casas del joven creador son puntos importantes de difusión del arte joven en cada territorio, pero fuera de estos paraísos cubanos para la cultura, se hace difícil encontrar otros espacios donde los jóvenes se encuentren un producto cultural de alto valor estético. A veces suele ocurrir que muy cerca de las casas del joven creador o de otra institución respetable en términos de buen arte, se encuentra un antro de la mayor podredumbre o pseudocultura, un antro visible y altamente promocionado, un antro regido por las más leoninas leyes del comercio en una sociedad que tanto ha cuestionado estas prácticas. Entonces, ¿qué hacer frente a este dilema? ¿Conformarse o luchar contra algo que goza de aparente impunidad y protección?
Estoy agotado de las eternas controversias entre la cultura y el turismo. Seguimos mostrando solo la postal de que somos un pueblo bailador de salsa y con mulatas casi semidesnudas sobre los escenarios. Yo entiendo las causas primigenias de estas cosas, pero no debería ser solo esto lo que se muestra al turismo, pues en Cuba también se produce un producto cultural de alta factura que, sin banalizar y ridiculizar nuestra idiosincrasia, pudiese ser atractivo para este sector. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le dice a esos animadores o gerentes, que en su mayoría no saben nada de arte, que vale la pena mostrar esta otra cara de nuestra cultura? Siento que para el sector del turismo, la gran mayoría del arte cubano de alta factura es un sector desconocido, underground y fuera de contexto. Es penoso cuando sales de este país y descubres que la gente que ha venido a Cuba como turista solo conoce de nuestra cultura ese producto enlatado o postal pasmada y vacía. Pero ¿quién entra en cintura a estos empresarios nacionales, dueños de todo y propietarios de nada? En más de una ocasión he tenido la oferta de hacer espectáculos con mi grupo para el turismo, pero me niego a seguir las normas que exigen estos empresarios, banalizar el arte hasta el ridículo e intentar presionarte a que hagas concesiones con tu trabajo. Es entonces cuando pienso que hay espacios de nuestra sociedad que gozan de cierta impunidad. Es entonces cuando repaso la memoria y soy consciente que durante varios años nos hemos estado reuniendo en foros y espacios similares para encontrar un camino urgente y certero para solucionar los más triviales problemas de nuestro entorno. Las casas del joven creador constituyen un paraíso para el buen arte cubano, pero es una mínima parte de la juventud cubana la que asiste a estos sitios. El buen arte debe tomar las calles e intentar competir contra esa cultura banal que se ha entronizado en el joven cubano de hoy. O mejor dicho, el buen arte debe tomar las calles e intentar competir contra esa cultura banal que hemos permitido que nos gane la batalla con el joven cubano de hoy. Puede que alguien al escuchar estas palabras me acuse de tremendista, pero si dejamos a un lado las máscaras y reconocemos nuestras zonas débiles, si renunciamos a los aplausos por la labor conseguida y nos concentramos en tener un idioma común, si dejamos de ver la cultura como feudo o finca y ponemos al servicio de todos nuestros limitados recursos, si en nuestro trabajo buscamos más allá de la simple satisfacción personal y nos concentramos en el bien común, estaremos luchando en serio por permanecer fieles a nuestro legado histórico. A veces yo también me he sentido cansado y he pensado en achantarme, como se dice en buen cubano, y dejar pasar la vida. Son tantos los obstáculos que aparecen en el camino, obstáculos de cualquier índole y a veces infranqueables. Mi padre, un militante ardiente, curtido en la lucha diaria, dice siempre que nuestro peor enemigo no viene de fuera, sino que a veces se presenta como nuestro amigo y se sienta a nuestra mesa. Y tiene razón. A veces un buen proyecto no depende en lo absoluto de la cantidad de recursos disponibles, sino de la voluntad de quien lo asume. Pero a veces esa voluntad se ve limitada por alguien que desde un cargo de cierto poder amputa o aniquila o pone barreras infranqueables a una idea, tan solo porque esto constituye más trabajo. A veces he tenido deseos de sentarme a dejar pasar la vida. En 2003 Teatro del Viento no tenía sede de trabajo y desde hacía 3 años estábamos pidiendo un teatro abandonado y casi en ruinas en la periferia de la ciudad. Durante 3 años nos negaron el local, hasta que decidimos tomarlo por la fuerza. Violentamos las puertas del local y conquistamos con nuestro trabajo el entorno de una de las comunidades más difíciles de la ciudad de Camagüey e hicimos de ese lugar uno de los sitios más importantes del teatro en Cuba, fuera de la capital del país. ¿Qué historia pudiese contarle ahora si nos hubiésemos achantado frente a 3 años de negativas? Es verdad, a veces podemos sentir deseos de sentarnos. A fin de cuentas somos humanos, ¿no? Pero al final se impone nuestra voluntad de lucha y nos levantamos y enfrentamos a esos que desde un falso compromiso intentan anular nuestro pensamiento y los empujamos a fuerza de vergüenza hasta dejarlos fuera del camino. Los tiempos han cambiado. Todos hemos cambiado, pero las utopías y anhelos siguen siendo los mismos. Construir una sociedad más justa. Este sueño puede ser y es posible, y la cultura como arma esencial de los pueblos tendrá que librar una de sus más grandes batallas. Estoy plenamente consciente
de que ya no regresarán esos tiempos donde yo me agrupaba en derredor de un tocadiscos Ilga para con mis contemporáneos disfrutar del halo poético de pequeña serenata diurna. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en este tiempo y en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Pero sí puede ser posible que sean más los que vibren con el buen arte que se produce ahora en la isla. Y por citar un ejemplo entre tantos, podría pensar en una parte de la letra de uno de los temas de Raúl Paz. Quiero imaginar la felicidad sin hacerle mal a lo que nos hace falta. Quisiera volar, quisiera escapar, pero ¿qué será si todos nos damos vuelta? ¿Qué sería, amigos míos? ¿Qué sería de este país si todos nos acomodamos y nos damos vueltas? Yo decidí centrar mi intervención en algunos aspectos que fui anotando a lo largo para tratar de no repetir lo que se ha dicho ya y hacerla lo más breve posible. Yo, en esta intervención que voy a hacer, por supuesto, he tratado de manejarla sin tener en cuenta ciertos matices diplomáticos que en otro marco vendrían bien. Yo, teniendo la oportunidad única de tenerlos a ustedes delante y que están todos los compañeros de la HS acá, sí quisiera hablar en los términos más desnudos posibles sobre mi idea del momento cultural que estamos viviendo. En primer lugar, quería aclarar una cosa. El mundo entero está viviendo un cambio de paradigma que está relacionado con las tecnologías. Ese cambio de paradigma no lo está viviendo ahora, viene desde antes, ha ido gradualmente cambiando. No está necesariamente asociado a una idea que es una conspiración capitalista, como las películas de Eisenstein, que te ponían unos burgueses fumando en una sala oscura. Pero realmente hay una guerra de ideologías que se está valiendo precisamente ese cambio de paradigma que es epocal. Contra eso realmente no tiene sentido cuestionarse que no esté pasando, es que está pasando. Esos cambios de paradigma se vivieron a finales del siglo XIX, después de 1914, por ejemplo, se acabó una época de la historia humana ahí, los valores cambiaron, se rediseñaron, se redimensionaron, se llamaron de otra manera, y entonces hay que tener cuidado en esos análisis, porque a veces caemos en terminologías en desuso para hablar de valores. O sea, empezamos a usar términos burgueses a la hora de hablar de los valores. O sea, en la Revolución Rusa hubo un momento que se vieron los valores morales desde perspectivas burguesas, se pensaban así, había gente que siempre estaba en diálogo con eso, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar, por ejemplo, de un valor como la honestidad, cómo se puede rediseñar desde ahora la honestidad. O sea, con qué matices tú puedes pensar en eso, que son además entelequias platónicas. O sea, son conceptos. Y eso es necesario pensarlo, tener esa idea del concepto bien dominado, pero ver de qué manera contemporáneamente tú puedes acercarte a ese concepto que es vital, que trabaje sobre todo en la enseñanza y en la sociedad. Entonces, oímos varias veces el término pseudocultural. A mí me parece que el reggaetón no es un fenómeno pseudocultural, es un fenómeno cultural. Está en nuestra cultura. Está ahí, no nos gusta, pero está ahí. Y ha ganado un vacío que dejamos nosotros en nuestra cultura. Pero en Brasil hay reggaetón, pero Brasil tiene una música popular fortísima. Yo pienso, por ejemplo, en el funky carioca, que es una alternativa popular, que tiene hits, etcétera. Claro, hay una dinámica de mercado distinto ahí detrás, pero ese género tiene raíces brasileñas, tiene autores de fuerza y es o sea, el que diga que en Brasil lo que soy es reggaetón nada más está muy mal. Pero realmente nosotros pensamos en Cuba, la juventud, y yo digo que las personas en esta época también generan una personalidad visual más fuerte que antes. O sea, usted tiene, yo digo siempre para conocer a una persona, antes decían dime de quién eras amigo y te diré quién eres. No, mira el fondo de pantalla que tiene el escritorio, abre el iPod a ver qué es lo que tiene ahí, mira la biblioteca, cómo la tiene ordenada. O sea, si es en orden alfabético, o sea, ya eso te va dando pistas de la persona no lee, tiene estas cosas, pero no, o sea, a ver, ¿qué tú estás oyendo? No estás oyendo reggaetón. Pero eso no es malo, o sea, usted es un ser humano, lo tengo que respetar, pero una persona que solo está oyendo reggaetón no puede tomar decisiones culturales, ni que solo oiga danzón tampoco. Entonces hay un problema ahí serio y que me parece que podemos tender, como ha pasado en la historia de nuestro país en determinados momentos, a satanizar algo. Y en a mí me da gracia que una vez estábamos hablando de Marco Antonio Solís y nos reíamos de eso, y yo les digo, miren señores, a lo mejor Marco Antonio Solís es el manzanero de aquí a 20 años. Uno no sabe cómo la cultura se va a ir reformando, cómo los diálogos van a ir cambiando.
nosotros lo que no podemos permitir es que lo que quede de esta época sea el reggaetón exclusivamente. Cuando tú mires una antología de la música popular 2000-2015, el día de mañana sería muy triste que cuando vayan a eso real tengas de 100 temas 80 reggaetones y 20 canciones de otra índole. Entonces yo lo que pienso que hay que además cambiar, no en el uso público, pero sí en el uso privado, el término de cultura de resistencia. Tenemos que ser una cultura de ofensiva. Nosotros no podemos estar resistiendo que nos den martillazos y martillazos y martillazos. Tenemos que agredir en el sentido mejor de la palabra desde una política cultural. Y el problema es lo que se decía, el Estado controla estos medios, todavía los tenemos bajo control, entonces es necesario ver cómo, fíjense, desde una perspectiva casi de estado de emergencia se actúa implacablemente y no apelando a la censura. O sea, yo no tengo, sí tengo que vigilar una cosa, que es horarios de transmisión. Usted no puede poner reggaetones que evidentemente, o temas populares que tienen un contenido de alguna manera sexual, etcétera, en un horario infantil, que están los niños ahí y se está poniendo a veces, se va a la mano y salen en esos horarios. Pero eso tiene su espacio, pero es que hemos dejado vacíos que ellos lo han sabido conquistar y que hay que estudiar esas dinámicas que nos pasan solo en Cuba, pasan en el mundo entero. Y realmente en el mundo entero hay personas, instituciones que están preocupadas con eso mismo, no somos nosotros la excepción. Entonces, bueno, aquí de todas las notas que hice, ya no me queda más nada. Muchas gracias, disculpen la extensión. Rosa. El sector artístico es un actor imprescindible en la reproducción de la fuerza de trabajo que sostiene el país. Porque ningún trabajador puede simplemente trabajar las 24 horas de los 365 días del año. Necesita también un espacio donde no es solo trabajo, donde hay un entretenimiento sano que además promueve que adquiera valores. Desde este punto de vista, que tiene mucho que ver con la economía, nada, ningún esfuerzo ni ningún recurso que se ponga en la cultura está de más, porque tiene una incidencia indirecta pero muy importante en la economía, que es precisamente que se reproduzca a todas esas personas que cada día van al trabajo y que sostienen nuestro país. Pero también en este marco estamos analizando esas personas que dentro del sector artístico trabajan y que por lo tanto son una fuente muy importante de ingresos. Esto me lleva a una reflexión que tiene que ver con las legislaciones, porque si estamos tratando de que el país se desarrolle y que cambie, estas legislaciones deben flexibilizarse, ampliarse y agilizarse para que precisamente este sector y los artistas que en él trabajan tengan más posibilidades y adquieran un mayor impulso y ganancia dentro del sector en el que se mueven. Esto tiene mucho que ver con que lamentablemente tendremos que asumir que no todos los artistas vamos a poder vivir íntegramente de lo que hacemos, de nuestro arte. Esto es una lección muy dura que vamos a aprender, porque la economía te pone ante esas disyuntivas, que no siempre lo que uno quiere es lo que se realiza, pero todos los días sí tienes que comer, aunque algún día puedas sobrevivir sin escuchar quizás música, lamentablemente. Entonces, el sistema estatal debe no sentir el empuje cuentapropista como un contrario, sino como el justo empuje que puede servir de mucho para el desarrollo del país. Y esto lo digo porque a veces vemos una lentitud en el sistema estatal que tiene mucho de contrario con un sistema privado que está emergiendo y que va, por supuesto, mucho más adelante, y que esto no es para nada malo para el país, sino al contrario, va a poner a todo el sistema estatal a tratar de hacer más eficiente toda su gestión. Y eso también nos va a poner de frente con las herramientas comerciales. Yo sé que hemos hablado aquí mucho de que no podemos hacerlo todo comercial, de que tenemos que tener mucho cuidado, pero las herramientas comerciales en sí mismas no son malas, son malvadas. Es decir, la utilización y lo que hacemos y lo que promocionamos con esas herramientas son los que pueden producir valores o antivalores, en dependencia de lo que estemos poniendo por la televisión o la radio o cualquiera de los sistemas de distribución.
Por las declaraciones oficiales que hemos venido escuchando durante el proceso del Congreso, no existe una línea de desarrollo en cuanto a la disposición de materias primas tan importante para el sostenimiento de las cooperativas que ya existen y el surgimiento de muchas otras que vienen en camino. Y esto es muy importante para el desarrollo de nuestro país. Ahora mismo se está hablando mucho, hablamos mucho de las cooperativas. Creo que en todo el sector del arte joven hay mucha gente que está en disposición de cooperar para hacer productos culturales, pero tenemos que ver que no se pueden hacer sin los debidos suministros de muchos de los elementos que hacen falta para hacer una obra artística. El coleccionismo institucional no creo que deba ser la base única de la adquisición de obras de arte. Más bien pienso que sería mucho más eficiente que las galerías existentes todas fueran un espacio comercial. No es lo mismo vender una obra de arte en una galería que venderla en una feria. Eso no solo puede subirle el valor a esas obras de arte, sino que además pueden ayudar a vivir mejor a nuestros artistas de la plástica. Por supuesto, lo ideal sería que los ingresos de la familia cubana dieran como para comprar alguna que otra obra de arte. Pero en lo que ese camino nos lleva hasta ese punto, al menos sería muy bueno seguir trabajando en algunas opciones como la reproducción de piezas, como lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Pabellón Cuba, que si bien es una reproducción, también te da la posibilidad de tener un objeto y una obra hermosa en tu casa. Por último, y un poco fuera de lo que he venido tratando, que todo es económico, también por mi formación académica como economista, pido en este espacio que se siga tratando y trabajando en todo el tratamiento de género en los medios, porque escucho muchos estribillos que dicen, por ejemplo, a los hombres hay que darle palo, todos los hombres son iguales, cuando vengas llorando voy a burlarme de ti, yo soy tu domadora. Tú me convertiste en una fiera o mala como un ciclón, lo cual me asusta mucho porque yo soy pinareña y el tema meteorológico es muy fuerte para nosotros y no creo que esa es la posición de todas las mujeres cubanas. Muchas gracias. Bien. La televisión definitivamente ocupa una centralidad dentro de la vida de los cubanos. La televisión, el cine, el video, tomando en cuenta que de acuerdo con la encuesta de prácticas culturales del año 2008 del Centro Juan Marinelo y la Oficina Nacional de Estadísticas, la televisión, el cine y la radio ocupan la primera opción de consumo cultural de los cubanos, por encima incluso de la música, en un país que se considera incluso la isla de la música. La televisión en Cuba se considera además que por cada hogar existe como per cápita un televisor y se ha hablado de que existen en Cuba más de 1.800.000 núcleos familiares o núcleos habitacionales de acuerdo con los resultados del más reciente censo. En ese contexto, entonces, preguntarnos, en una era centrada por lo audiovisual, donde los paradigmas de los jóvenes están marcados definitivamente por el cine, por el video, por la televisión, ¿quién construye los ídolos de los jóvenes? ¿De dónde vienen? ¿Quién los fabrica? ¿Qué puede hacer hoy un joven en Cuba si quiere llevar rotulado en su pullover una imagen de Buena Fe, Yulieski Gurriel o X Alfonso? ¿Cómo se aprovechan los liderazgos juveniles cubanos para transmitir valores, para posicionar modelos de conductas dentro de los adolescentes y jóvenes? Evidentemente los jóvenes de hoy, que serán ese componente fundamental de esa sociedad envejecida dentro de 20 o 30 años. Ya sabemos que Cuba es uno de los países con mayor tasa de envejecimiento poblacional de América Latina. Ya se sabe que todo lo que trae definitivamente la influencia extranjera no es malo. Ya se sabe que la adoración por Leo Messi o el Barcelona evidentemente está posicionando valores del trabajo de equipo, está posicionando el juego limpio, pero hace falta también construir ídolos desde lo nacional. Y cuando hablo construir estoy hablando intencionar políticas, articular maneras a partir de las cuales usted no tenga que salir a la calle y en un ejercicio simple de observación salga a la calle y párese en una esquina.
durante 5 minutos y vea simple y llanamente qué llevan estampados los jóvenes en sus pullovers. Probablemente Dolce & Gabbana, Adidas o cualquier otra marca de moda. Cómo se construye el éxito, pero cómo se construye también desde lo artístico, cómo se construye desde el arte. Es lo mismo fama y popularidad y talento. ¿Qué modelos de éxito artístico se vende a través de determinados espacios de los medios o de instituciones de la cultura? ¿Qué es ser un artista de éxito? ¿Qué define el éxito? La cantidad de discos vendidos, cerrar un centro recreativo por capacidad, el regreso de una gira internacional con un dossier de notas de prensa mostradas por televisión como confirmación de acogida internacional, el hit parade de los programas de radio y televisión o el título de tu disco puesto en un puesto ambulante de venta de discos quemados. ¿Se puede ser talentoso y desconocido? Se puede. ¿Se puede ser mediocre y muy conocido? Se puede. La imagen de un artista de éxito bien merece ser cuestionada en ocasiones, sobre todo en un contexto donde para una parte representativa de los jóvenes el modelo de éxito está en acaparar objetos, en lo material. También desde el arte se puede contribuir a un modelo de éxito más cubano, más nuestro. La competencia cambió el escenario. La gente consume otras formas de cine y televisión para el entretenimiento y la información. El cine y la televisión no solo necesitan un salto cualitativo, sino ser más competitivos. Para que la televisión y el cine sean más competitivos, se necesita recursos humanos, políticas comunicacionales, creatividad y recursos. Sí, señores, porque la televisión y el cine también necesitan recursos, dinero, inversiones. El gusto. Solo será posible ganar la pelea contra la banalidad, también construida y promovida desde Cuba, dotando a la gente de sentido crítico. Nadie podrá ni debe regular lo que un conductor de almendrón pone en su carro, ni la música que un cuentapropista pone en su restaurante, ni el enlatado que alguien decidió cargar en su memoria. La pregunta no solo es qué contenidos o valores promueven determinados temas musicales o piezas audiovisuales. La pregunta es por qué muchos jóvenes de nivel medio, superior o trabajadores se identifican con estos temas. La pregunta es por qué los temas de reggaetón también suben la colina universitaria. Solo si le otorgamos herramientas para discernir entre lo valioso y lo no tan valioso, o para consumir con sentido crítico, la gente estará preparada. Ser joven no nos hace necesariamente renovadores. Ser joven no nos hace necesariamente creativos. Ser joven no nos hace necesariamente alternativos. Lo que vale es la obra, las etiquetas y los esnovismos del cual no escapa el periodismo y tampoco escapa la cultura cubana, caerán definitivamente por su propio peso. Nosotros somos parte del problema y también somos parte de la solución. Muchas gracias.